Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este evento que organiza la Maestría en Literatura y Escrituras Creativas de la Universidad del Norte con motivo de los 40 años de la publicación de la novela cumbre, podemos decir, del escritor cartagenero Germán Espinosa. En la mañana de hoy vamos a tener 3 conferencias eh, con invitados muy importantes, especialistas en la obra del maestro Germán Espinosa. Entonces, bienvenidos a este primer evento del año 2022 que tendremos. Bueno, la primera conferencia, a modo de introducción, se titula La tejedora de coronas, una novela transatlántica. Y dice así: 15 años después de la publicación en Buenos Aires de 100 años de soledad, poco después de la consagración de García Márquez en Estocolmo, apareció en Bogotá, prensada por una editorial de garaje, La tejedora de coronas, del escritor cartagenero Germán Espinosa. Además de estar plagada de erratas y de defectos editoriales imperdonables, la obra tuvo la mala fortuna de ser hojeada por un burócrata que fungía por entonces de directivo. Al no entender nada, el innombrable determinó de un plumazo que se trataba de una novela ilegible y ordenó la confinación inmediata del tiraje en un depósito capitalino, con el argumento irrebatible de que semejante ladrillo perjudicaba el bien ganado prestigio de la empresa. 10 años después, no obstante, el ladrillo fue traducido al francés y declarado obra representativa de las letras humanas por la UNESCO. En 2004, asimismo, su autor fue distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de Francia. En cuanto al burócrata innombrable, solo se supo su nombre cuando el autor del ladrillo condescendió a mencionarlo en sus memorias. Pese a todo, lo único verdaderamente excepcional de esta anécdota es el hecho lamentable de que a 55 años de la publicación de 100 años de soledad y a 40 de la tejedora de coronas, la mayoría de los colombianos sigue sin haber leído ninguna de las dos más deslumbrantes expresiones de su historia intelectual. La una, la de Gabo, mítica y transculturadora, concentra en un mismo punto del espacio y del tiempo un siglo de acontecimientos cotidianos. La otra, erudita y transatlántica, viaja por el mundo en un peregrino siglo de luces y de sombras, ambas herederas legítimas de Borges, el maestro de todos, un maestro que no escribió nunca una novela, pero que vislumbró en su ceguera, como los videntes mitológicos, como Tiresias en Tebas, una suerte de método, una fórmula, si se quiere, que permitió a sus discípulos, incluso a los vergonzantes, escribir algunas de las más espléndidas novelas hispanoamericanas del siglo XX. Numerosos críticos, es lo cierto, se han ocupado en detalle del modo en que García Márquez se impone en 100 años de soledad la desmesurada tarea de construir el Aleph escrito o soñado por Borges. Sin embargo, aunque muchos estudiosos de Espinosa han insistido en la relevancia del espejo o los sueños y han señalado el influjo de Carpentier, del Paso o Mujica Lainez, ninguno que yo sepa ha reparado hasta ahora en la trascendencia del breve texto borgiano, Los Cuatro Ciclos, en lo que podríamos denominar la configuración de la estructura secuencial de la tejedora de coronas. Quizá ello se deba simplemente al irónico hecho de que se suele pasar por alto lo evidente, lo que salta a la vista, lo que se encuentra en primer plano. No se trata, desde luego, de sobredimensionar el vínculo intertextual, pero tampoco de soslayarlo.
Así pues, en los 4 ciclos, Borges sostiene que el supremo hacedor de historias, el que entreteje desde siempre las narraciones que han embelesado a los hombres, solo dispone en realidad de 4 hilos perdurables: el de una guerra, el de un regreso, el de una búsqueda y el de un sacrificio. De este modo, el humilde aporte del más original de los autores consiste apenas en imprimir un nuevo giro a alguna de las 4 tuercas ancestrales, lo cual en verdad no debe ser motivo de sorpresa, bien sabido que toda la alegre música de la historia se ha compuesto a partir de 7 tristes notas. Ahora bien, Germán Espinosa intuye con acierto que en realidad las 4 historias bien podrían corresponder a distintos momentos de una misma historia, de un único ciclo. Sin que ello implique simplificación alguna, pienso que La tejedora de coronas no es otra cosa que la puesta en forma de esa feliz conjetura. La novela de Germán Espinosa, a partir de una trama espléndida, de un auténtico peregrinaje, consigue actualizar no una, sino las 4 historias primordiales. Estas páginas pretenden, si ello es acaso posible, rastrear el infatigable paso de Genoveva Alcocer en su viaje extraordinario, esbozar su aventura ilustrada, en cuyos pliegues resuena el eco insondable del maestro porteño, lo cual no disminuye en absoluto los méritos del cartagenero, sino todo lo contrario, pues como confesó en su momento Espinosa, abro comillas, no creo que en las artes haya que asesinar a los predecesores. La larga memoria de aquello que nos antecedió es afortunada también en las letras. Matar a Borges equivaldría a matar a Cervantes o a Quevedo. Cierro comillas. La novela de Germán Espinosa constituye un zigzagueante palincesto, un viaje transatlántico por el mundo del conocimiento, la intuición, la magia y el cristianismo, en donde a su vez se percibe el rumor inconfundible de 4 fábulas cíclicas recientísimas y antiquísimas, como el oleaje que embriaga a una heroína sin par que se juega la vida en su aventura, una huérfana solitaria que amaba en sus tiempos el tinte indefinido del mar nocturno y el dulce agobio de las estrellas arriba, moviéndose con asombrosa precisión sobre los sueños y las desesperanzas de los hombres. Primero, Troya en el Caribe. Borges inicia los 4 ciclos con una sentencia inapelable. 4 son las historias. Una, la más antigua, es la de una fuerte ciudad que cercan y defienden hombres valientes. Los defensores saben que la ciudad será entregada al hierro y al fuego y que su batalla es inútil. Spinoza, por su parte, reescribe la historia del sitio de Troya ubicándola en el Caribe. Cartagena de India se convierte así en la nueva Ilión y los franceses de Luis XIV toman el lugar de los aqueos de Agamenón. Al igual que los hombres de Príamo, los valientes voluntarios de Sancho Gimeno saben que su batalla es inútil, abro comillas, que deberían dar su sangre en balde por la defensa de una ciudad ya condenada, cierro comillas. La tejedora de coronas recrea ficcionalmente el asalto de Cartagena de Indias por parte de Jean Bernard de Champs, barón de Poitiers, ocurrido en 1697. Como se sabe, el comandante de la flota del rey de Francia, para cumplir con su misión, estableció una tenebrosa alianza con Jean-Baptiste Ducasse, gobernador de la porción francesa de la Española, y que no era otro que el temible Pitiguao, el individuo bajo cuyo mando rapiñaban los forbantes dominicanos, es decir, los filibusteros de la Tortuga. Ofrezco ahora una cita de la misma tejedora de coronas. Dice, la peor hidra carnicera del Caribe, lentamente engendrada más de un siglo atrás, cuando Francis Drake saqueó a la Española. Quiero decir, a Santo Domingo,
ya que por entonces los bucaneros, que eran en su mayoría mercenarios franceses, ocuparon la Tortuga, situada frente a la costa nororiental de la isla, y poco a poco se fueron aliando con aventureros ingleses y holandeses que traficaban en carnes al occidente de la misma, para entregarse al saqueo de los dominios españoles y eventualmente alquilarse como mercenarios a cualquier flota. Hasta ahí la cita de Espinosa. Muy poca defensa puede oponer el heroísmo cuando la corrupción se enquista en una ciudad hasta la médula, como en el caso histórico de Cartagena. Sobre todo si se tiene en cuenta que los distinguidos caballeros de la Tortuga, comillas, no respetaban ni jerarquías ni lugares sagrados, ni mucho menos el honor de nadie. Casi nunca dejaban piedra sobre piedra, solo la peste como su rúbrica ingente. Así pues, Genoveva Alcocer, una trigueña floreciente que a los 17 años consideraba la belleza como garantía de felicidad, es violada por Lucien Leclerc y una caterva de piratas, mesnada de criminales, verdadera corte de los milagros del océano, astroso ejército de tuertos, mancos, cojos, piernas de esteba, horribles labios leporinos, carcomidos rostros, despojos de la sífilis, miradas extraviadas, gestos evasivos, risas desdentadas. Hasta ahí la cita de la tejedora. Perdida la virginidad, la escasa parentela y el amor, durante aquella pesadilla de acicalados corsarios y piratas desarrapados, y en las oprobiosas maniobras del gobernador Diego de los Ríos para ocultar su responsabilidad y sus fechorías, Genoveva apenas si consigue hallar consuelo en los brazos del esclavo Bernabé. Sobrevive en su vacío caserón de la Plaza de los Jagüeyes, gracias a las joyas escamoteadas, al pillaje y al anhelo inquebrantable de realizar el sueño ilustrado de Federico Voltaire, su novio inmolado por la injusticia y la depravación, el muchacho ingenuo que creía haber descubierto un nuevo planeta en el firmamento, el astrónomo adolescente, abro comillas, cuyo único sueño era hacerse hombre de ciencia a cualquier costa, ambición casi imposible en esta ciudad iletrada, pero jactanciosa, donde la Inquisición campeaba como una inmensa sombra y donde el diablo parecía retozar en cada rincón. Genoveva se hace astrónoma empírica para continuar la obra de su iniciador intelectual, recibiendo en su lecho durante 14 años, comillas, a todos los viajeros cultos que pasaban por la ciudad para oír de sus labios las últimas novedades de la ciencia europea. Era como el objetivo de Genoveva. O bien fornicando a morir y desfalleciendo de placer con todos esos viajeros con quienes dialogaba sobre temas herméticos para mis comunícipes, o en los camarotes balanceantes de los galeones en sus camas plegables, o sobre los llamados baúles de marinero. En ese punto, es necesario realizar varias precisiones. En los 4 ciclos, Borges ubica la historia del regreso justo después de la guerra, quizá porque Homero, o los griegos que el mundo asocia con ese nombre, narra tanto la guerra como el regreso desde la perspectiva de los vencedores. Spinoza, en cambio, focaliza desde el espejo de los vencidos, anteponiendo la busca al regreso. Como los 2 primeros ciclos corresponden a los poemas homéricos, tal vez convenga recordar que en el fondo quien habla en ellos no es un hombre, sino una mujer, una ninfa. Canta, oh musa, la cólera funesta de Aquiles, invoca el poema al inicio de la Ilíada. Cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos que anduvo errante mucho después de asolar la sagrada Troya. Vuelve a implorar el rapsoda en la obertura de la Odisea. Tal vez ese haya sido uno de los motivos que llevaron a Spinoza a emprender el enorme desafío de narrar su novela desde la perspectiva femenina.
No parece casual tampoco que en la mitología griega la menor de las musas sea precisamente Urania, diosa de la astronomía, eh, diosa de la astronomía y la astrología, ni que el planeta que descubre Federico Voltaire en 1697, el planeta Genoveva, sea de hecho Urano, descubierto 87 años después por otro Federico, el alemán Friedrich Wilhelm Herschel. Asimismo, es preciso advertir que en la tejedora de coronas el desarrollo de las historias no es lineal, sino que entreteje un incesante vaivén de anticipaciones y retrospecciones. Segundo, la partida del hada. Para Borges, la historia de la búsqueda constituye una variación de la fábula del regreso, cuya arquetípica trinidad está constituida, en su opinión, por los mitos del vellocino de oro, del simur y del santo grial. En claro paralelismo, un buen día de 1711, Genoveva Alcocer libera a Bernabé y abandona Cartagena en compañía del francés Pascal de Vignon y el italiano Guido Aldobrandi. Comillas, una pareja de hombres de ciencia europeos que viajaba hacia Quito con el designio de medir un grado del meridiano, cierro comillas, dando inicio de este modo al largo periplo de la búsqueda, ¿no? A partir de ese momento, el conocimiento será su objeto de deseo, su vellocino, su santo grial. Su incansable búsqueda arrastrará a esta insospechable heroína por un viaje transatlántico, pleno de aventuras, un viaje a la semilla de la ilustración, en aquel lugar donde la ciencia era respetada y estimulada. Lejos, desde luego, cito un fragmento de la novela, lejos, desde luego, de este pueblo de buscadores de oro, de comerciantes de toma y daca, de clérigos ladinos y rábulas marrulleros que continuaban apegados a las suertes del rosario y del sedazo, a las filacterias, a la oración de San Cebrián, al conjuro de la mata de Penca Sábila y a las mohanerías de toda catadura que la Inquisición perseguía con tanta ingenuidad como otros las practicaban. Genoveva, la tejedora de coronas, la alegre y primitiva indiana, la bestezuela del Nuevo Mundo, con cierto barniz de cultura científica, emprenderá en compañía de su par de bohemios argonautas, sin otras armas que un vago ideal altruista o intelectualista inculcado por Federico Voltaire, una épica travesía que revelará por primera vez, comillas, cuán ancha era en verdad la faz del mundo y cuán aterradores los vórtices y precipicios que agitaban los corceles de Poseidón. Cierro comillas. Al desembarcar al otro lado del océano, beberá vino tinto en las tabernas de Marsella, hará el amor con Voltaire, recorrerá de su brazo los más desapacibles recodos de París, jurará lealtad a las logias de la regla, la escuadra y el martillo, aspirará al galope, comillas, las ráfagas salobres del Canal de la Mancha, cierro comillas, verá su porvenir en la evanescente esfera de cristal de una pitonisa parisiense, padecerá cautiverio en la Bastilla, posará desnuda, desbordada de belleza, para la Venus ante el espejo de un artista pirenaico, intimará con los intelectuales más destacados de su tiempo, percibirá el desconcierto de Europa ante la muerte de Luis XIV. Cito ahora un fragmento de La tejedora de coronas. El hombre que trastornó irremediablemente nuestras vidas y las de tantos más, el hombre que despreció a nobles y eclesiásticos para encumbrar a la burguesía
el hombre que al dar carta blanca a Colbert suprimió las extracciones estatales, pero al hundirlo las restauró aún más injustas. El hombre que sacó del marasmo a la industria y al comercio franceses. El hombre que obligó a su corte a inclinarse ante sus amantes como si fueran reinas. El hombre que se inclinaba ante toda mujer para besarle la mano, por humilde que fuese. El hombre de quien se decía que era el más guapo del reino. El hombre que impuso en España la dinastía de los Borbones. El hombre que obligaba a sus mujeres de cámara a besarle el trasero. El hombre ante cuya ambición se gestó la Liga de Habsburgo. El hombre que besó también mi mano. El hombre, en fin, que dio a su país la preponderancia política necesaria para que sus artes y su cultura florecieran como nunca antes. La descripción que hace del rey la novela de Germán Espinosa. Así, en la mismísima Francia enciclopedista, imbuida de la filosofía volteriana, Leclerc, su antiguo violador, besará sus plantas arrepentido, implorando absolución, convertido en una basura más de las orillas del Sena, un desperdicio de aquella ciudad leviatánica, donde un sabio levantará su horóscopo con inaudita precisión y se topará reencarnado en una autista desvalida, con un geógrafo precoz que no acababa de salir de la infancia, la sombra que me envenenaba, el fantasma que me perseguía y que aridecía mis actos. La madre patria echará los cimientos de la logia matritense, que según pensaba, algún día sacaría a España de sus injustas tinieblas. En Prusia confirmará que el universo guardaba muchos secretos que la sola razón humana no podría tan fácilmente esclarecer. En Laponia, en compañía de Andrés Celsius, se adentrará en esos trineos tirados por peludos perros con fauces de lobo en la inmensa llanura escandinava para medir el arco de un grado de meridiano. En Suecia deberá abandonar los despojos amoratados de uno de sus fieles argonautas. En Escocia escuchará de un místico que Francia era la patria de todos los pueblos. En Roma, la ciudad eterna, danzará con un seductor secretario papal y conversará sobre Copérnico con el vicario de Cristo. En fin, un largo periplo de formación o de formación, según se mire, que cambiará para siempre a su protagonista. Cito un fragmento especialmente esclarecedor de la novela. Dice Genoveva, ¿no? Dice, me había desprendido hasta de mí mismo, pues ya nadie hallaría otra vez en mí, en esas tierras extrañas, a Genoveva Alcocer, a la tejedora de coronas, a la muchacha que se hizo astrónoma empírica para prolongar las huellas de un ser amado, a la alocada mujer que se fue a Europa con un par de geógrafos bohemios, a la que un día fue amante del señor Voltaire, a la oscura censadora de desollinadores de la logia de Contre Notre Dame, a la que echó los cimientos de la logia de Madrid, a la dudosa protagonista de un drama racinesco en Aquisgrán, ni siquiera a la bruja malvada que pagó 10 años en la Bastilla, sino a una pobre anciana que había llegado a Roma con la ilusión piadosa, acaso, de besar la mano del Santo Padre, un carcamal que vagaba de mesón en mesón con 2 cuadros de un pintor desconocido. Y todo el recorrido de Genoveva por Europa y todo el periplo vital, ¿no? Desde su juventud hasta su ancianidad. Luego de lo cual, casi octogenaria, esta, comillas, buena mujer, hembra sufriente, costilla resignada, como la llama la novela, como la llama el Papa Benedicto XIV, cruzará de nuevo el océano en una nave
de tratantes negreros, bajo aleteantes escuadrones de aves migratorias, su exuberante y pecaminosa belleza de cuando el mundo aún parecía ingenuo y cubierto de rocíos mañaneros, ha desaparecido. La maldición de la leprosa se ha cumplido. Cito la novela. Se marchitó mi semblante, dice Genoveva, hasta asemejarse al de una bruja de verdad. Mis pechos, antes garridos, se ajaron hasta caer flácidos sobre mis costillas. Perdieron mis ojos su brillo. Se chuparon mis nalgas, antes tan incitantemente acariciables. Mi cabello se fue desmedrando y emblanqueciendo hasta simular un áspero y fibroso estropajo de esparto machacado. Mi piel llena de trágicos pliegues se hizo transparente y amojamada como la corteza de un huevo de tortuga. Hasta ahí la cita de la tejedora. Lo cual no le impedirá fumar pipa de maíz en Nueva York, conspirar con un obrero intelectual, aprender las virtudes prosaicas del ejercicio del periodismo, recibir un pararrayos de Benjamin Franklin, entrevistarse con el joven coronel George Washington, empaparse del clima político y moral de las complejas colonias inglesas que no veneraban tanto la razón como el progreso, en fin, comillas, donde el periodismo comenzaba a suplantar con éxito a la literatura y a la filosofía. Cierro comillas. Bueno, hasta ahí el segundo momento y el tercero, inició el tercero que dice así, el regreso de la bruja. Como al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías, el regreso de la tejedora de coronas constituye en sí mismo una incomparable odisea. Genoveva naufraga bajo los cielos de Guavances, de Mabuya, de Huracán, para que Ulises vuelva a ser hundido por Poseidón. De hecho, poco después de zarpar de Kingston, se percibe en el firmamento de Jamaica, comillas, la furia inusual del viento, acompañada de una densa sombra que cubría el oriente a la manera del espíritu de un dios que atisbara iracundo tras el horizonte. Una especie de intertextualidad. En los 4 ciclos, Borges propone como segundo ejemplo paradigmático el regreso de las divinidades del norte, que una vez destruida la tierra, la ven surgir del mar, verde y lúcida, y hallan perdidas en el césped las piezas de ajedrez con que antes jugaron. Pues bien, luego de la furia del vendaval, en una nueva ironía del destino, la tejedora de coronas se queda dormida en las desiertas arenas de la Tortuga, antiguo refugio de feroces filibusteros, y en los vericuetos de un sueño profundo cree entrever un enorme tablero de ajedrez cuyas figuras eran, en cambio, aparentemente de carne y hueso, como en los tiempos en que se jugaba in vivo, y se hallaban tan dispersas por el tablero que daban la impresión de una partida ya muy avanzada, dice la novela. A la lista de curiosos paralelismos cabe agregar aún el nombre de Apolo Bolongongo, el negro con dentadura de coco, que rescata a Genoveva transportándola hasta una pequeña aldea del haitiano Golfo de Gonave, comillas, que por esta época del año se convertía en un lugar sagrado para los negros de todas las Antillas, cierro comillas, y en donde la tejedora vivirá una de las experiencias más sobrecogedoras de su vida, un ritual vudú. Luego del cual, en el navío del refulgente Apolo, de charolada piel africana, en la barca más extravagante que cabe imaginar en la vigilia o en el sueño, al aire libre, a la vista de todos, bajo la hoguera del sol del Caribe, aprovechará Genoveva con su cuerpo caduco de casi 90 años, la última oportunidad que la vida le ofrecía de paladear el bocado paradisíaco,
al amparo acaso del Loa Wedenibu, obsceno dios del coito, de las libaciones, de la danza y de las procacidades, para quien el universo y el cuerpo humano eran todos una sola esencia sagrada y ningún acto que nos causara sano placer podía considerarse contrario a las leyes divinas. Después de agradar a los dioses, navega a Curazao, ese jardín tropical rodeado de cálidas aguas del Mediterráneo americano, para entrevistarse con Joseph Ben Zaruk y con esa prolongación del núcleo judaico de Ámsterdam, que son los judíos de Willemstad. Finalmente, superando por mucho al griego de los pies ligeros, comillas, que al cabo de 10 años de errar por mares peligrosos y de demorarse en islas de encantamiento, vuelve a su Ítaca, Genoveva Alcocer, a quien Voltaire había encomendado la misión de propagar las logias por el mundo hispánico, regresa a Cartagena con el postrer designio de fundar una logia de iluminados. Pues bien, ya está todo el recorrido de Genoveva, ¿no? Primero por Europa, luego por los Estados Unidos, luego por el Caribe y ya su regreso a Cartagena, que yo he llamado la hoguera cíclica. La última historia, afirma Borges, la última historia de los 4 ciclos, es la del sacrificio de un dios. Atis en Frigia se mutila y se mata. Odín sacrificando a Odín. El mismo a sí mismo. Pende del árbol 9 noches enteras y es herido de lanza. Cristo es crucificado por los romanos. Este último ciclo resulta particularmente interesante, toda vez que supone una especie de suicidio. ¿Qué otra cosa, sino la muerte, puede esperar una mujer como Genoveva en aquella tierra de pacatería e ignorantismo, que es su patria, ¿no? ¿Qué otra cosa, sino la hoguera, en un mundo abroquelado en el catolicismo, acostumbrado a achicharrar en la pira inquisitorial a los impíos que en hora mala se dejaban seducir por las lucubraciones de la ciencia, que de comillas no eran otra cosa que triquiñuelas de Satanás? Así, Caléndula, florecilla perversa, auténtica reencarnación de María Rosa Goltar, viste los harapos de Judas y entrega a la Inquisición a la bruja Alcocer, a la maestra de la logia de los Jagüeyes, a la concubina del Bajísimo, a la doble senil de la bruja de San Antero, a la dama andante que deambuló por el mundo en busca de conocimiento. Existe, claro, la posibilidad de que la hechicera ya esté muerta, que haya perecido en el naufragio del luna menguante. Tal vez Genoveva, como Juan Dalman, como Isidoro Acevedo, haya soñado una muerte a su medida, en su ley, una muerte digna de una auténtica reina del aquelarre, una muerte en el sur, en el fuego, no en el agua. Borges tenía razón. 4 son las historias. Durante el tiempo que nos queda, seguiremos narrándolas, transformándolas. Muchas gracias. Profesor Orlando, muchísimas gracias por esta presentación, este necesario recorrido hoy a 40 años de la publicación de la obra de Germán Espinosa. Ahora vamos a darle paso a nuestra siguiente conferencia de esta mañana, en manos de Diana Hernández Suárez, quien es postdoctorante del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, doctora en Filosofía con enfoque en Literatura y Cultura por la Universidad Libre de Berlín, maestra en Literatura Mexicana y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Entre sus líneas de investigación destaca la literatura comparada, la historia intelectual, la historia de las ideas estéticas, los estudios de la prensa y la tecnología, cruces interartísticos, especialmente en la plástica y la literatura, y la crítica literaria de los siglos XIX y XX.
Precisamente su interés en la obra de Germán Espinosa, La tejedora de coronas, reside en que esta novela combina todos estos aspectos. Diana Hernández, buenos días. Damos paso entonces a la ponencia Formas del viaje en La tejedora de coronas. Muchas gracias, Fernanda, y bueno, quiero agradecer a todos los implicados en la organización de este encuentro. Para mí es muy importante participar aquí porque es una muy buena oportunidad para poder hablar de esta magnífica obra, La tejedora de coronas. Y bueno, esta novela para mí es muy, muy significativa, aunque, bueno, no soy colombiana, sino mexicana, es sin duda una de mis novelas preferidas. Bueno, voy a comenzar con la lectura de mi texto, en el que pretendo abordar las diferentes formas del viaje que se realizan en la novela. Bueno, si bien La tejedora de coronas de Germán Espinosa es una novela que pormenoriza en el flujo histórico de la vida intelectual del siglo XVIII, por su forma obedece al testimonio, a la relación de la experiencia de un viaje que dura más de medio siglo. Se trata de una novela que retoma el discurso autobiográfico y subjetivo para reconstruir la historia de un periodo álgido en contactos, ataques y viajes que propician cambios en la cultura occidental. Es en sí el viaje a lo largo del siglo de la Ilustración. Esta novela puede ser leída de un primer plano como una extensa confesión o como una reconstrucción biográfica de los viajes de la narradora Genoveva Alcocer, una sensual cartagenera, hija de un culto español comerciante, novia de Federico Goltar, un joven indiano astrónomo, que habría descubierto el planeta verde, el séptimo según el acervo científico de la época. Se trata de una novela de estructura peculiarmente compleja, sin puntos que señalen el ritmo de la narración y de un orden temporal fuertemente marcado por la analepsis y la prolepsis, pues no hay ningún segmento de la novela que ofrezca a una secuencia narrativa lineal. Todo obedece a una organización espiroidal, como la retrogradación de los planetas o el movimiento de las olas en el mar. La constante variación temporal da la impresión de estar ante un movimiento pendular. La historia comienza y termina en Cartagena de Indias. Sin embargo, su desarrollo tiene lugar en constantes viajes de la narradora por Ecuador, Francia, Prusia, Laponia, España, Italia, Estados Unidos, las Antillas, hasta su regreso a Cartagena. Resulta importante mencionar algunos aspectos determinantes de la génesis de la novela antes de señalar cómo la estructura obedece en sí a un viaje intelectual que hace Genoveva tras el ataque de los piratas en 1697 a Cartagena, pues revela la intención de Germán de Espinosa de escribir esta novela con una sintaxis compleja y poco convencional. Esta novela aparece publicada en 1982, sin embargo, ya había sido planeada desde 1962 como continuación de Los cortejos del diablo. Espinosa señala en La verdad sea dicha que tuvo el propósito de continuar novelando la historia de Cartagena de Indias, por lo que se encontraba en búsqueda de pretextos para hacer su novela, y cito a Espinosa. La transmisión por televisión hizo que todos viviéramos aquel instante soberbio en que Neil Armstrong oyó por primera vez la superficie del satélite natural. Para entonces, hacía como 10 meses, había puesto punto final a Los cortejos del diablo, y me devanaba la imaginación tratando de urdir otra trama en la que Cartagena siguiera siendo protagonista principal. Entonces, el calor de la hazaña de los astronautas, de un golpe de mente, concebí la idea de un jovencito que, en esa ciudad y en esos tiempos coloniales, hubiese descubierto un nuevo planeta en el firmamento. Pronto decidí que ese astro sería bautizado con el nombre de la novia del descubridor y que todo tomaría comienzo en las vísperas del asedio de la flota de Luis XIV. Hasta aquí Espinosa. Ese mismo año, agrega después Espinosa, ya con la trama definida, el escenario y la organización lógica de la novela, habría escrito más de 400 páginas en forma de diario que luego desechó. Durante 1971 y 1974 había emprendido por primera vez la empresa de redactar la novela, y cito, ahora me había brotado la idea de emprenderla con una sintaxis torrentosa que permitiera encerrar en un máximo de 600 páginas la historia dispendiosa que me proponía narrar. Cierro cita. Sin embargo, fue otro fracaso, pues esa novela, que parecía superior a mis fuerzas,
cargada de erudición y de valor histórico, no lograba contener lo que él llamó el latido de la vida. Durante su estancia como cónsul en Kenia, tuvo la oportunidad de establecer contacto, siempre erudito, con otros hombres que le brindarían la posibilidad, por medio del choque y la ruptura de paradigmas culturales, de conocer al otro y a nosotros mismos, dice. Se encontraría particularmente con el literato Ngugi wa Thiong'o, autor de Pétalos de Sangre, quien habría identificado ya la diferencia entre lo que se llamaba entonces la estructura moderna y la estructura exigida por la obra. No se trataba de aplicar técnicas narrativas al desarrollo de una obra, ni de usar las digresiones como mero recurso estilístico, en el sentido más restringido del término, sino Bueno, parece que tenemos algún problema de conexión. Diana. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, creo que vamos a darle paso entonces a nuestra tercera ponencia mientras tanto, mientras Diana logra solucionar sus inconvenientes. Así que vamos a darle paso a Sebastián Pineda Buitrago, quien es un investigador y ensayista colombiano que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México en CONACYT. Es desde el 2016 profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Se doctoró en literatura hispánica por el Colegio de México y pues nos acompaña la mañana de hoy con la ponencia Tecnología, Fantasmas y Demonios, la tejedora de coronas en la era digital. Bueno, creo que Diana va a poder continuar entonces la presentación. Ya pudimos solucionar los problemas técnicos, así que ya ahorita regresamos con Sebastián. Diana, te escuchamos nuevamente. No, qué pena. No sé en qué momento me quedé. Bueno, voy a comenzar desde un poquito antes. Bueno, estaba comentando que la estructura de la tejedora de coronas parece obedecer, de acuerdo con lo que Spinoza había planeado ya anteriormente, o ya había comentado en La Verdad Sea Dicha, obedece a mostrar cómo el viaje puede ser una suerte de experiencia o de recuerdos. Este ir y venir de un continente a otro, en los recuerdos de Genoveva, obedece a la relación dialéctica entre una y otras latitudes geográficas durante el siglo de la Ilustración. Se trata de una relación de aprendizaje y la sintetización de Bueno, se trata de la relación del aprendizaje y la sintetización de un mundo occidental dividido por el Atlántico, cuyo contacto se da ineludiblemente por el viaje y por los libros. Por eso la experiencia de Genoveva tiene como fuente discursiva el viaje, y por eso los espacios y tiempos discontinuos se relacionan solo por los motivos de la erudición y del flujo del pensamiento. La dimensión viajera, además, es lo que vincula la dispersión, la analepsis y la prolepsis de la dimensión en una dimensión intelectual y erótica. Luis Albuquerque señala que los relatos de viaje pueden configurarse con características propias que los diferencian de otros textos limítrofes, como la narrativa histórica, con los que comparten rasgos y ciertos aspectos. Se trata de textos que determinan y condicionan sus dos funciones, la representativa y la poética, en la referencia geográfica, histórica y culturales. El viaje determina así su interpretación. De esta forma, la interpretación y la comprensión de la tejedora de coronas está condicionada por el viaje, pues este constituye no solo el motivo de la narración y del esfuerzo de la memoria de la protagonista, sino que también estructura y da forma a la novela. Es decir, la organización de esta obra está sujeta en todo momento a el traslado que hace la narradora
tanto física como intelectualmente. Por otra parte, según la propuesta de Patricia Almersegui, la literatura de viaje supera los límites de la tradición del género y, en este sentido, da noción intelectual a los acontecimientos. La tejedora de coronas es en sí una novela histórica y una novela de viajes a la vez, porque sintetiza y recoge los discursos de una época y los encierra todos en la experiencia del siglo de las luces. Ahora bien, la organización y la estructura obedecen a la conformación intelectual que implica un viaje. La estructura de la tejedora no busca modernizar la prosa, sino respetar y devolver a la literatura el aliento de la vida por medio de la representación de la experiencia, del flujo de la rememoración y la transformación. Estructuralmente se puede hablar de una sola secuencia narrativa, dado que trata de los viajes de Genoveva Alcocer, entrelazada o sostenida por dos momentos claves. El primero, el pasado inmediato al asalto de Cartagena por la tropa de Luis XIV en 1697, y el segundo, el proceso de brujería de la narradora por el Santo Oficio de Indias, ya transcurrido más de la mitad del siglo XVIII. Estos dos momentos determinan el anclaje del relato de Genoveva y el movimiento oscilatorio, pues constantemente la narradora explica cómo el asalto de Cartagena fue determinante para impulsarla y realizar su larga travesía. Si bien tanto el proceso inquisitorial como la invasión al principal puerto de Nueva Granada son importantes en el desarrollo histórico, es el viaje por el mundo occidental el elemento clave para narrar la experiencia del ambiente intelectual del siglo de las luces. El viaje comienza 14 años después del asalto a la ciudad. Ella, habiendo heredado las inquietudes científicas e intelectuales de Federico Goltár, acusado de traición durante el asalto y muerto por las autoridades cartageneras, se convierte en una interlocutora culta y erótica de los viajeros intelectuales que arriban a Cartagena, hasta que convence a dos de ellos, a Aldrovandi y a Divignon, prestigiosos geógrafos ilustrados, de llevarla con ellos hasta Europa, con el fin de dar a conocer el hallazgo del planeta Genoveva de Federico a la comunidad científica europea, y así superar los mitos y nociones que de las Indias predominaban en ese momento, e incorporarlas a la tradición intelectual de Occidente, objeto fallido, aunque entre hombres de entendimiento se encontraba. Cito la novela: a quienes recibí secretamente en mi vacío caserón de la Plaza de los Jagüeyes, como en memoria antaña Federico hacía con todos los viajeros cultos que pasaban por la ciudad, para oír de sus labios las últimas noticias de la ciencia europea, y ellos me manifestaron altamente sorprendidos de la existencia en estas latitudes tropicales ya no de un hombre, sino de una mujer, mon Dieu, con tan buen arsenal de conocimientos astronómicos y matemáticos, a punto de pedirme, saboreando con azorada vista mis encantos, que marchara con ellos a Quito. Hasta aquí la cita. Aunque Genoveva fracasa en su principal fin, revelar la existencia del planeta verde que llevaba su nombre, logra apropiarse de toda la tradición occidental, aunque de manera torrentosa y enciclopédica, desbordada y sintética, para demostrar la igualdad de los indianos frente a los europeos. También fracasa en su segundo cometido, y de esta forma su viaje se transforma en una suerte de aprendizaje vital, en una resolución por superar las taras mentales de la época. Así, decide orientar todos sus viajes en el desarrollo de su cosmopolitismo, en el contacto con hombres eruditos, lo que le permite la afirmación de la idiosincrasia americana como una lucha por la libertad. Se convierte en una defensora de los ideales universales y es símbolo del mestizaje. Genoveva, la tejedora de coronas, hila su destino alrededor del planeta verde, Urano, descubierto por Federico. Si bien su cometido inicial era difundir el descubrimiento del joven Goltár, termina por representar los movimientos irregulares del planeta. Estos movimientos, conocidos como retrógrados, tienen que ver con el desplazamiento de este a oeste, pero la rotación irregular en relación con las estrellas parece invertir su curso y devolver de oeste a este, efecto que crea o semeja una corona elíptica. La experiencia de Genoveva estuvo determinada por el planeta y sus viajes fueron semejantes a los de Urano. En este sentido, la forma de la narración corresponde a una corona cuyos tejidos son representados por la desarticulación temporal, condicionada por el viaje y por los ejercicios de la memoria. Los puntos de unión de los fragmentos entre tejidos histórico y temporales se encuentran siempre sostenidos por el erotismo. A lo largo del texto hay puntos narrativos que, como si se tratara de un nudo de la memoria,
siempre se relacionan con los sentidos, las caricias, los roces, los orgasmos, el goce del contacto visual, que permiten la variación temporal y el espacio de los recuerdos. El goce motiva el recuerdo, como si implicara el abandono de la memoria a esos placeres envueltos en las circunstancias. Esto permite que una narración entrecortada se vuelva a encontrar su hilo. Una narración con miles de historias y voces que se tocan para quedar unidas en momentos que parecería que no deberían de tocarse y que sin embargo revelan el misterio del destino. Baste recordar como ejemplo el principio de la novela, estructura que se mantiene a lo largo de la obra. Y cito el comienzo. Al entrarse la noche, los relámpagos comenzaron a zigzaguear sobre el mar. Dios sabía lo molondra que era, de suerte que me arriesgué y desceñí las vestiduras, un tanto complicadas según la usanza de aquellos años, y quedé desnuda frente al espejo de marco dorado que reflejó mi cuerpo y mi turbación. Un espejo alto, biselado, ante cuyo inverso universo no pude evitar la contemplación lenta de mi desnudo, mi joven desnudo aún floreciente, del cual, sin embargo, no conseguía enorgullecerme como antes, no ya manchado, sino invadido por una costra larvada en mi piel, que de los muslos y en el vientre se hacía llaga infame, costra inferida por la profanación de tantos desconocidos, tantos que había perdido la cuenta durante aquella pesadilla de acicalados corsarios y piratas desarrapados. Aún dormían en mis pensamientos, apartándolos del que debía de ser el único recuerdo por el resto de mi vida, el Federico, el muchacho ingenuo y soñador que creía haber descubierto un nuevo planeta en el firmamento. En La tejedora de coronas, el esquema de la novela de aventuras y de viajes, además de dar un dinamismo al relato, opera al servicio de la dimensión intelectual, como una aventura por la historia o un viaje de aprendizaje. Más que un aprendizaje moral o un crecimiento psicológico de la protagonista otorgado por el viaje, obtiene de este una inmersión en el devenir o en el destino del siglo XVIII. Por medio de este viaje intelectual, la personaje refleja todo el universo científico, cultural e ideológico de una época. Sobre la dimensión de la memoria, en la narración de La tejedora de coronas prevalece la dimensión del viaje. La novela se centra, ante todo, en el recorrido de Genoveva. Si bien la narración se desborda en datos históricos, científicos y políticos, el recuento histórico y la reconstrucción del pasado importan solo en la medida en que se relacionan con el viaje de la protagonista, con su experiencia y con sus recuerdos, pues todo el universo diegético e incluso el marco complejo de este siglo se funda en el universalismo, de tal forma que los personajes y lugares son solo tópicos de lo moderno o tópicos del siglo. Genoveva es el punto de unión de todas estas expresiones de renovación universal y de transformación histórica. Es el nudo de enlace del destino de la cultura, y sus viajes y desplazamientos son la red, el entretejido de los procesos y cambios realizados en el siglo de las luces. Por eso es la tejedora de coronas, por la relación y la capacidad que tiene de unir mundos. El recorrido de Genoveva es un viaje por la historia. Teje el devenir histórico en la medida que interviene en sus muy distintos hechos y se constituye como la articuladora ficticia de diferentes piezas de procesos históricos vividos en el continente. La estructura o el tejido discursivo de esta novela pretende exponer ideas, conceptos y disertar sobre la historia. En otras palabras, el movimiento, el suspenso y el interés que se mantiene a lo largo de las rememoraciones de Genoveva son estrategias discursivas que permiten introducir contenidos filosóficos y científicos del universo intelectual del siglo de las luces. El desbordamiento de conocimientos de carácter enciclopédico que acuña la narradora a lo largo de sus viajes también es determinante para la forma de la narración, pues el flujo del pensamiento de Genoveva obedece a sus experiencias en el universo intelectual. Genoveva es una suerte de embajadora entre dos mundos, uno que mira siempre hacia Europa y otro que han olvidado los europeos. Ella es embajadora ante el Vaticano y persuade a Washington de la conveniencia de que Estados Unidos se independice de Inglaterra, y finalmente transporta el desarrollo científico y las ideas modernas de filosofía y política. La densidad peculiar y cultista de la novela está relacionada también con el viaje, con el contacto erudito con diferentes figuras de sendas latitudes.
En apariencia, este enciclopedismo se aleja de la cuestión principal de la narración. Sin embargo, lo que hace es afianzar y profundizar la insistencia de Genoveva por el conocimiento, por el desarrollo científico y el descubrimiento de la libertad. La ficción reseña una gran cantidad de ejemplos del proceso del cambio intelectual generado y motivado por los viajes. El intercambio de una élite y con una comunidad intelectual que definieron el cambio o el destino del mundo occidental en el siglo XVIII. Por eso las páginas de la novela, bajo el pretexto de los recuerdos de Genoveva, recuperan y explican la controversia de conceptos y avances científicos de la época. La evocación o el desbordamiento constituyen una síntesis del saber al que el mundo hispánico parece haber llegado tarde. De esta suerte, el itinerario del viaje de Genoveva es de vital importancia para la intelectualidad hispánica. Genoveva Alcocer se convierte en el símbolo de síntesis cultural porque actúa como mensajera en el mundo, tradiciones y cosmovisiones, entre América y Europa, entre la ciencia y el dogma religioso. Este es el sentido de las misiones que la logia parisiense le encomienda en sus años de vejez. Genoveva, por mandato de Voltaire, siembra en España la semilla del pensamiento ilustrado en sus nexos con personajes como Torres de Villarroel. Cito: desde el comienzo me encargó Voltaire el designio de propagar las logias por el mundo hispánico, misión que se me reservaba desde los tiempos de mi iniciación. Hasta aquí la cita. De alguna manera, estos viajes son una suerte de alegoría de cómo la cultura se encarna en Genoveva. Tiene que estar en constante contacto con otras figuras para evitar el anquilosamiento. También parece una alegoría del contacto, del intercambio intelectual y de la transformación del pensamiento en una mirada limpia, en un proceso de universalismo. Genoveva conjuga en sí misma o sintetiza en sí misma el intelectualismo y el racionalismo europeo mezclado con la imaginería y el folclore afroamericanos, pues a la vez es sospechosamente la bruja de San Antero. La novela exige cierto exceso enciclopédico, porque no narra la historia de Genoveva, sino la de un siglo marcado por el afán universalista y modernizante que habría de comenzar con una labor que heredaría a la humanidad. Y cito: para ver cómo se incorporan mi fantasma y mi recuerdo a la espesa sombra de la muerte y de los muertos, y comprender entonces que, así como con todos los rostros que conocí, podía ahora componer la semblanza, veleidosa y soberbia, de mi siglo. Así, con los semblantes de los hombres habidos y por haber, habrá de integrarse al fin de los tiempos el verdadero rostro de Dios. Hasta aquí la cita. La dialéctica expuesta entre dos mundos se subraya por el erotismo. El erotismo es el símbolo de la apertura hacia el mundo, la transgresión, la libertad, la sed de conocimiento, de lucha interior. Por eso, una gran parte de la historia narrada ocurre en el cuerpo de Genoveva. Mientras la otra, la cosmopolita, erudita, inserta en el devenir histórico, transcurre en el viaje o en los recuerdos. Antes de salir de Cartagena, ella sintetiza en el erotismo el conocimiento, el viaje y la libertad. Y cito: terminamos fornicando a morir entre las viejas cartas de marea del padre de Federico, y muchas veces desfallecí de placer, ya con uno, ya con otro, como solía hacerlo con todos esos viajeros con quienes dialogaba sobre temas herméticos. Hasta aquí la cita. Spinoza logra expresar su búsqueda por reflejar ese latido de la vida por medio de la narración, por medio de la estructura, creando un orden interno y propio de la experiencia marcado por una relación dialéctica entre dos mundos que, aunque pretendan darse la espalda, están obligadamente relacionados desde el momento del descubrimiento del nuevo mundo. Dentro de la novela, el fantasma de Federico revela a Genoveva la importancia de este movimiento, que hace eco además con la forma misma de la novela. Cito: pues la creación, el universo, es una escritura críptica, un movimiento. Queremos descifrar antes de llegar a convertirnos en dioses. Estamos escritos en un texto divino donde se confunden pasado y futuro, ya que, en cierto modo, el futuro ha ocurrido tanto como el pasado. Hasta aquí la cita. Es en sí la retórica de la memoria y de la experiencia.
Esta dislocación temporal, como se ha insistido, se logra en el texto mediante la asociación de contrastes y recuperación de motivos narrativos. Finalmente, la búsqueda inicial de Genoveva de dar a conocer al mundo occidental el descubrimiento de Federico, así como de incorporar al mundo hispánico a la cultura europea, fundamentalmente francesa y alemana, ya que España y sus colonias desde la Contrarreforma se habían empeñado en rechazarla, se realiza en una compleja síntesis erótica, ya sea por la fuerza, como los piratas franceses que bombardean las murallas de Cartagena, o ya sea por el deseo, como el que Genoveva profesa por los expedicionarios franceses de paso por Cartagena. Su vida es una constante búsqueda de sintetizar estos mundos que aparentemente se presentan opuestos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diana. Mira que tenemos una pregunta, es sobre la recepción de la tejedora de coronas en México. Cuéntanos un poco al respecto. La verdad es que la recepción de Espinosa en México en general es muy escasa, pese a que, sobre todo, Sebastián Pineda ha insistido en muchos espacios, la lectura de La Tejedora y de otras novelas, no ha tenido una mayor recepción. Prácticamente es un autor desconocido en México. Vale, muchísimas gracias. Pues Diana, ahora vamos a darle paso a nuestro tercer ponente, la tercera conferencia de esta mañana, Sebastián Pineda Buitrago. Entonces, pues ya les había mencionado brevemente, es investigador y ensayista colombiano que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México de la CONACYT. Actualmente es coordinador de la maestría en literatura aplicada de la Ibero Puebla y prepara un ensayo novelado sobre Germán Espinosa, a quien considera su maestro y con quien departió innumerables conversaciones en Bogotá entre el 2001 y el 2007, ya cuando Espinosa falleció. Sebastián, muy buenos días. Te damos paso entonces. Hola Fernanda, ¿cómo Te estás? damos paso entonces. Muy bien, gracias. Muchas Con gracias. la ponencia Tecnología, fantasmas y demonios, ¿sí? La tejedora de coronas en la era digital. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Orlando Araujo por convocarnos a este homenaje. Es, la verdad, creo que el primero que realmente a nivel institucional y liderado por la Universidad del Norte en Barranquilla se está haciendo de las 4 décadas de publicación de esta novela. Y Orlando pues ya nos ha dado un panorama muy interesante, lo mismo que Diana. Entonces en mi digamos intervención, pues la verdad va a ser más conversada y voy a sobre todo a proponer pues una lectura, si se quiere, más actual, a la luz de lo que llamamos la era digital. En ese sentido, vayamos adelantando que lo digital lo vamos a entender aquí como la posibilidad de unir sonido, imagen y texto, como ahora mismo lo estamos viendo en nuestras pantallas y en esta comunicación digital. Y entonces lo que quisiera proponer para quienes se acerquen a leer esta novela en la era digital es que precisamente este tipo de narrativa, que podemos también llamar neobarroca, pues intenta o propone o ya fusiona de antemano esas tres modos de comunicación, ¿no? Lo visual, lo auditivo y lo textual. Y esa es una de las grandes características de la escritura de Espinosa, especialmente de esta novela, La Tejedora de Coronas, que lo que la hace particularmente rica es ese neobarroquismo, que bueno, el término no deja de ser, no deja de sonar un poco peyorativo porque calificamos de barroco pues a lo pesado, a lo que tiene muchísima saturación precisamente de imágenes, de adornos, pero en este caso lo cierto es que la narración fluye y fluye desde luego pues como un gran río arrastrando en su caudal pues
todo tipo de información, pero si lo vemos bien, si queremos de alguna manera incluso hacer una suerte si se quiere, narrativa visual de esta novela, pues yo creería que es muy difícil incluso hacer una película, ¿no? Y que tendríamos que tener básicamente pues un modo de comunicación digital, es decir, capaz de combinar esas tres formas que acabo de decir, ¿no? Lo textual, lo auditivo y lo visual. Y entonces, también la propuesta de mi charla es, pues, no solamente advertir en la escritura neobarroca un intento, un vislumbre de esta nueva comunicación digital que desde luego Spinoza alcanzó a conocer, ya vamos a señalar algunos aspectos de eso, sino también con respecto a la inteligencia artificial. Entonces también vamos a ver en qué medida, sin ser Spinoza pues un experto en el tema, ni manifestarlo en sus ensayos de manera explícita, de todas maneras era una persona muy cercana a la ciencia. Su padre había sido un ingeniero y tenía grandes nociones de la comunicación satelital y de la comunicación por radio. Se había educado en los Estados Unidos. Y en ese sentido, Spinoza no fue ajeno también a muchas cuestiones de ingeniería y de nociones pues, de comunicación a distancia o radiales. Por otra parte, en cuanto a la música y al sonido, es de notar que Spinoza tenía una altísima formación musical. No olvidemos que inicialmente Spinoza quiso hacerse, antes que escritor, crítico de música o crítico musical. Y esto gracias a sus primeras conversaciones de joven con el gran músico costeño Adolfo Mejía, de quien, como saben, pues su nombre lleva, o el teatro de Cartagena, pues lleva su nombre, que antes se llamaba Teatro Heredia, ahora se llama Teatro Adolfo Mejía. Perdón. El punto es que Spinoza, al tener esa altísima formación musical y básicamente él confesaba que pues, tenía en la cabeza las notas musicales y que si lo apuraban podía componer en silencio, con escritura musical. Entonces, eso nos lleva también a que pues no es loco argumentar que un novelista de sus características tuviera esa posibilidad de incorporar en su narrativa, en su texto, pues cuestiones musicales sin que el lector las notara. No es de extrañar también que en otra de sus novelas, que se llama Cuando besan las sombras, publicada en 2004, el protagonista sea un músico de música clásica, y que incluso componga una sinfonía dentro de la novela. Hay varios detalles ahí. Fuera de eso, que es muy explícito, en La Tejedora de Coronas lo que hay es una evidente noción de la música reflejada en el ritmo de una narración a punta de comas, no hay la respiración de los puntos seguidos. Aquí, aquí el lector que se interna en La Tejedora tiene que pues encadenarse o encabalgarse, por ponerlo en vocabulario poético, a una prosa cuya respiración le va a exigir pues andar como en un trote, andar casi que ejercitarse, ¿sí? Caminar con mayor velocidad porque no hay puntos seguidos. Pero eso tiene que ver con una noción también muy musical, que insisto, Spinoza la tenía de manera muy desarrollada. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ese aspecto musical, ese aspecto del sonido, que desde luego, pues nuestro lenguaje alfabético es capaz de reflejarlo, porque Orlando ahora mismo mencionaba aspectos bueno, miren cómo se parece ciertas partes de La Tejedora a la cuestión de Homero, de la Ilíada y la Odisea.
Y yo agregaría ahí que esa cuestión incluso también puede ser una base de lo digital, porque el lenguaje alfabético justamente permite la capacidad de transformar la voz humana en signos gráficos. Y eso desde Homero. Y ahora mismo, pues una de las cosas que también quisiera encadenar a esta charla es una nueva disciplina, si la podemos llamar así, que se llama arqueología de los medios y que consiste en ver en obras antiguas o en obras que digamos no están tan ahora en la cultura digital como antecedentes precisamente de lo digital. Y entonces en esa arqueología de los medios se ha propuesto que justamente Homero y la escritura alfabética sean las bases de la cultura digital en sí misma. Bien, dicho esto, pasemos ahora a hablar dónde estaría el tema de la tecnología propiamente dicha y los fantasmas y los demonios. Es decir, dónde encajaría bien el tema de los fantasmas en relación con la tecnología. Para empezar, la novela que inmediatamente antecede, bueno, hay dos novelas que anteceden La Tejedora de Coronas. Como saben, la primera que publicó Espinosa se llama Los Cortejos del Diablo en 1970. Y ya ahí en esa novela hay desde luego pues toda una obsesión por los demonios, pues en parte creados desde luego por la Santa Inquisición, por el catolicismo agresivo, dogmático, y a la vez pues un catolicismo que daba lugar a mucha burla, a mucha picaresca, y que además Spinoza ya en ese momento, es decir, esa novela ocurre en el siglo XVII, pues está proponiendo que hacia 1650, 1660, Baruch Spinoza, esos judíos que de origen español o de origen portugués que residían en Ámsterdam, tenían redes comerciales con el Caribe y propone que pues un descendiente o un alter ego de Baruch Spinoza viaje a Cartagena de Indias y le corte la uña del dedo gordo a Dios. Todas estas cuestiones pueden sonar así muy fantásticas, pero en realidad encarnan ya una preocupación por esta cultura digital. Es decir, también aquí tendríamos que insistir en que la cultura digital no es otra sino la capacidad de que todas las cosas, incluyendo una licuadora, una, una nevera, un horno, ya tengan incorporado un teclado. Entonces, vamos evolucionando, si es que podemos utilizar ese verbo, hacia el Internet de las cosas, que consiste en eso, en que cualquier cosa pueda conectarse a Internet, pero en la medida en que lleve incorporado un teclado. Es decir, en la medida en que las máquinas asuman la escritura. Y entonces, desde ese punto de vista, pues Spinoza, claro, ya también Orlando lo ha mencionado, en parte por su gran lectura de Borges, pero también, insisto, por su familiaridad con la ingeniería, que su padre era ingeniero, y con la cuestión musical, por sus aprendizajes con Adolfo Mejía, pues tenía bastante incorporado, es decir, el lenguaje de la escritura musical, el lenguaje de las matemáticas y desde luego el alfabético y el plástico, y eso ya vamos a ir para ahí, el plástico o propiamente el del arte, ¿no? Que igualmente le venía o estaba muy conectado tanto por su esposa, Josefina Torres, que era pintora, había estudiado artes en la Universidad de los Andes y había tenido estancias también en Perú y en Europa. Y ya de luego vamos a verlo. Aquí José nos ha estado enseñando algunas ilustraciones, pinturas que en realidad son de su hijo, que tuvo también una extensa formación plástica. Entonces, como vemos, Spinoza estaba combinado con estas tres formas de comunicación. Y la propuesta entonces de relacionar tecnología con fantasmas y demonios la hemos adquirido o la podemos fundamentar en este libro que tengo aquí en mi escritorio, que se llama Hablar al aire, una historia de la idea de comunicación.
En este libro de Durham Peters se insiste en varios capítulos en que todo el origen de la literatura fantástica está muy relacionado o es un correlato, al menos de la literatura fantástica entendida así por Borges y la literatura fantástica moderna, es un correlato de la electricidad, de la era ya de la electricidad y desde luego, de la comunicación incorpórea, es decir, de las ondas radiales, de este tipo de comunicación que vemos aquí, en donde ustedes ven mi imagen, escuchan mi voz o leen mis palabras sin necesidad de yo estar presente. Entonces, este tipo de comunicación que se da gracias a la electricidad y al descubrimiento de las ondas telegráficas está muy presente en Spinoza. De hecho, en tanto en lo que nos citaban Diana como Orlando, verán que nos citaban aspectos con Benjamin Franklin y con, de hecho, todas las logias masónicas que en parte pues están difundiendo la ciencia y que va a dar lugar a todos estos inventos tecnológicos o que de hecho ya los estaba proponiendo. Y entonces, lo que Spinoza siempre va a querer decir, lo que Spinoza siempre va a querer insinuar y estar todo el tiempo machacando y machacando, es que eso no está desapareciendo la metafísica, que eso no está desapareciendo las cuestiones religiosas en sí mismas, sino que por el contrario está engendrando nuevos espíritus, nuevos demonios o nuevos fantasmas, ¿no? En este sentido, lo que Spinoza entonces está queriendo decir es que había que tener mucho cuidado con las eras de la aparente desacralización del mundo en la medida en que pues, el mundo se volvía más científico, pues la lógica era que se volviera a sí mismo más desacralizado, es decir, más racional, más encadenado o enfocado pues en el discurso de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Decía Kant, y pues la ilustración es cuando tú eres supremamente razonable, criticas la ciencia, criticas al Estado y pues siempre buscas que todo tenga una explicación racional. Pero Spinoza entonces insiste el lado contrario, básicamente una imagen con la cual uno también podría ilustrar la tejedora de coronas sería ese famoso cuadro de Goya, la razón produce monstruos o el sueño de la razón produce monstruos, porque en realidad, y esa, insisto, es la insistencia de Spinoza en lo que él va a estar machacando todo el tiempo, es que no, que todos estos inventos tecnológicos lo que en realidad están creando es más fantasmas, más demonios, ¿no? Lejos de una racionalidad, como se quiere pensar. De hecho, fíjense ustedes, y volviendo a este libro de Durham Peters y al estudio de la arqueología de los medios, con la cual pues queremos ahora leer La tejedora de coronas, empecemos por decir que la palabra mensajero en griego es ángelos y que los grandes teóricos o gran parte de los teóricos sobre los medios digitales, sobre la comunicación digital, surgen, al menos en los Estados Unidos y en cierto mundo pues angloamericano, de las facultades de teología, porque en los Estados Unidos nunca se desdeñó la teología como disciplina de estudio. La Universidad de Chicago, por ejemplo, la Facultad de Teología es una de las más importantes. Y de ahí surgen teóricos de la comunicación y teóricos de la tecnología. Entonces, Spinoza siempre lamentaba mucho el hecho de que Hispanoamérica, Colombia, México en general, pues fueran países desoladoramente materialistas, porque en su afán de ser modernos, en su afán de ser racionales, pensaban que la religión y que la metafísica eran cosas mandadas a recoger, cuando pues él se daba cuenta que era todo lo contrario, que precisamente en la medida en que más se tuviera una base espiritual, una base teológica, mayor capacidad había para entender los procesos y los cambios tecnológicos, porque de lo contrario nos llenaríamos de demonios y de fantasmas. Y es eso, si ustedes ven bien, una de las claves también de su narrativa. Entonces, insistamos, vamos a recapitular. Aquí todos los ectoplasmas que está
que están apareciendo en la tejedora de coronas. Recuerden a la niña Marie que se le aparece a Genoveva en varias ocasiones y que resulta ser un ectoplasma, un espectro de Federico, y las sucesivos, bueno, demonios que todavía andan por ahí volando desde los cortejos del diablo, en realidad están indicando aquí un aspecto de una razón que no logra del todo aterrizar en el cerebro de los humanos y que precisamente no lo hace porque se está negando un aspecto metafísico. Eso por un lado. Por el otro, si nos vamos ya a las entrevistas, a las declaraciones que Spinoza como autor, al mismo tiempo que escribía La Tejedora o después de su publicación, dejaba expresadas en entrevistas o en sus propios ensayos, nos vamos a dar cuenta de ese permanente afán, de esa permanente insistencia de él para no desconocer el mundo o esas dimensiones no necesariamente religiosas en el sentido, digamos, dogmático de la palabra, pero sí espirituales. Entonces, otra de las propuestas y que encajaría también un poco o que le daría actualidad a la tejedora de coronas, tanto más en estos días, es postular esta novela como una novela de la Guerra Fría. Y en ese sentido, pues no es que Spinoza tomara partido, porque obviamente no está así explicitado por Rusia o los Estados Unidos o por el mundo comunista o el mundo capitalista, pero sí hay una crítica tremenda por buscar una tercera opción. Y entonces, como sabemos, una de las razones, y eso no hay que decirlo, una de las razones por las cuales Spinoza genera en ciertos círculos antipatía o no es tan conocido, es porque es políticamente incorrecto. Spinoza es alguien políticamente incorrecto, es decir, alguien que te dice esas cosas tan progres, tan aparentemente de avanzada que tú estás proponiendo, son sumamente peligrosas. Esas cosas, por otro lado, tan eh, es, eh, revolucionarias, tan sí, que pueden pues aparentemente solucionar problemas sociales, en realidad lo que están es causando mayores tragedias. Y entonces así Spinoza en su digamos, incorrección política, pues no dejaba contento ni a los comunistas ni a los capitalistas. Y entonces, claro, pues eso, digamos, a un inversor capitalista o a una gran editorial, pues le causaba cierta inquina, cierto fastidio, ¿no? Por otra parte, también hay que reconocer que pues, la personalidad de Spinoza era un poco difícil asimismo para simpatizar, como en cambio pues no lo era la de García Márquez u otros escritores. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que desde luego hace difícil la promoción y la lectura de Spinoza, y es en especial de la tejedora de coronas, es que hay que abandonarse a una suerte de esto que estamos diciendo, de una narrativa, si se quiere, digital, en la medida en que combina las tres formas de comunicación. Es decir, una novela como La tejedora de coronas, y si nos apuran como 100 años de soledad, precisamente están escritas contra el cine, están escritas contra la televisión, pero no porque odien la televisión o no porque odien el cine, sino porque es que incorporan dentro de su narrativa esa característica del movimiento, esa característica de incorporar el sonido de fondo, el sonido de al lado, voces diegéticas, extradiegéticas, si nos apuran para traer aquí el lenguaje del cine, ¿no? Y que en su desafío a la comunicación audiovisual, pues están demostrando que la escritura en sí misma ya tiene incorporadas esas cosas. Volvamos acá a la noción de escritura, que es una de las más importantes y la que más va a estar presente en la Entonces, la tejedora de coronas, y Orlando lo mencionaba al principio en esa anécdota graciosa de cómo incluso en la primera edición de la tejedora de coronas por la editorial Pluma, una editorial que quizás ya hace mucho desapareció, aparecía mecanografiada. Es decir, era como si Spinoza acababa de escribir su novela en máquina de escribir y inmediatamente la editorial ni se tomara el cuidado de pasarla a
a otro tipo de letra, sino que tal cual la publicara como si acabara pues de salir de la máquina de escribir. Entonces noten ustedes, Spinoza escribe La tejedora de coronas en una máquina de escribir. Y esta noción de máquina de escribir, esta materialidad de la escritura, no debería tampoco desaprovecharse a la hora de los estudios literarios relacionados con los medios, con la tecnología. Esto lo ha estudiado bastante bien un teórico literario alemán que se llama Friedrich Kittler, o Kittler, Kittler, y justamente tiene un capítulo dedicado a las máquinas de escribir, ¿no? Typewriter en inglés o en alemán, typewriter. Y entonces habla de cómo realmente la literatura moderna en parte está mediada por estas máquinas y eso hace que incluso la mentalidad de los escritores empiece a cambiar. Spinoza, hay varias anécdotas de cuando estaba escribiendo La tejedora de coronas en su máquina de escribir, tenía incluso ya el manuscrito a punto de publicarlo, pero en medio de claro, es que Spinoza también era un escritor asediado por demonios y fantasmas, y él es el más asediado por eso. Y entonces en una de esas le da por tirar los manuscritos de La tejedora desde su apartamento, piso 15 de las Torres de Jiménez de Quesada allá en Bogotá, y todos sus amigos eran recogiéndole las hojas. Hombre, pero ¿cómo vas a desaprovechar no sé cuántos años de estudio, ¿no? De investigación? Y entonces ahí también hay que entrar en ese detalle. Esta es una novela que por lo menos tiene 20 años de investigación y de documentación. Spinoza me contaba que pues tenía que asistir varias veces a la Biblioteca Nacional en Bogotá y que bueno, salía a fumar porque no lo dejaban fumar adentro, pero que tuvo que documentarse muchísimo. No olvidemos también que La tejedora de coronas tuvo su origen, es decir, que a él la idea se le llegó a la cabeza en el momento en que Neil Armstrong alunizó, llegó a la luna en 1967, si no estoy mal, no 69. Bueno, el caso es que es una novela que está imbuida, está inspirada por la ciencia, está inspirada por la tecnología, ¿no? No lo olvidemos. Al final del capítulo segundo de La tejedora de coronas hay un magnífico fragmento en donde Spinoza está a la manera de una perfecta prosa poética. Aquí también no olvidemos que hay quienes hablan de que La tejedora de coronas es un poema narrativo y no es tan lejos de la verdad. Esto es más que una novela, es un poema en movimiento, ¿no? Si se quiere, un poema cinematográfico en movimiento, como lo quieran ver, pero es que lo que quiero insistir en cuanto a lo digital es que combina las tres formas de comunicación. Y entonces, al final de ese segundo capítulo, Spinoza hace una especie como de lunario. Piensen en los lunarios, en el lunario sentimental, ese poemario de Lugones, piensen en todas las referencias poéticas a la luna, y Spinoza ahí hace pues un despliegue no de erudición, sino de auténtica poesía, porque eso también hay que tenerlo en claro. Spinoza lo acusan porque sí, a veces es más que celebración, es una acusación, es que es muy erudito, pero es que no es que sea erudito, no es que sea alguien pesado que te esté tirando información, es que es alguien poético. Y como la poesía exige de todas maneras, pues tratar y traer para sí mucha información, claro, mucha información condensada, pues eso hace que sea pesada. Pero si tú lo ves que se trata de una escritura que antecede o que está proponiendo una digitalización del mundo, es decir, la capacidad de traer hacia sí imagen, sonido y naturalmente texto, empiezas a cambiarle y empiezas a verla con otra dimensión. Entonces, Spinoza ahí también, volviendo al tema de, de su noción histórica, ¿no? Porque el hecho de el hecho de que sea una novela que hay que leerla también en clave de la Guerra Fría tiene que ver con la dinámica histórica o la conciencia histórica que tenía Spinoza. Uno de la gente, uno de los historiadores que más cerca estaba de él era Germán Posada Mejía. Quizás ya no es tan conocido, pero este hombre había estudiado en la Universidad de Hamburgo en Alemania y se había hecho doctor con una tesis sobre Porfirio Barba Jacob. E incluso había hecho una maestría en el Colegio de México. Y entonces
este Posada Mejía básicamente le dijo, mira, solo hay dos maneras de tú asimilar la cultura. O la asimilas de una manera formalista o la asimilas de una manera histórica. Y eso va a ser fundamental. Entonces, ustedes como estudiantes, a quienes nos están escuchando ahora mismo, o como profesores, podrán darse cuenta de aquellos que, digamos, analizan una obra solo fijándose en su aspecto formal, en que si tiene un narrador de estas características, o si la prosa está escrita de esta manera, o bien si en ese análisis se van un poco más allá, se van más lejos y empiezan a ubicarla históricamente. Y entonces Spinoza escoge naturalmente esa segunda opción, no el formalismo agresivo del siglo XX que tanto daño hizo en generaciones de estudiantes y que nos hizo pensar que el signo o que la palabra era un mero signo lingüístico, a la manera de cómo pues se quiso interpretar la lingüística de Saussure, y en ese sentido pues que cualquier palabra era una cosa ahí que se soltaba y ya está, o que la palabra tenía un gran poder de precisamente engendrar fantasmas, demonios, y que era la condición o que es la condición de la tecnología, y en especial de la tecnología digital. Y desde luego Spinoza encuentra esa segunda opción con bastante fuerza. Y volviendo entonces al tema este de la Guerra Fría, de la comunicación digital, pues Spinoza va a entender que detrás de las guerras mundiales, detrás del gran complejo armamentístico de la Ilustración, porque es que la Ilustración del siglo XVIII, si bien también es la que inaugura el periodismo moderno, es también la que inaugura la idea de los imperios armamentísticos, es decir, la idea de que tú para hacer o para conquistar necesitas ante todo tener una maquinaria de guerra impresionante. Y eso es lo que está en juego, lo que está ahí rompiendo también con el mundo hispano, porque el mundo hispano o España había hecho una conquista a punta de religión y no de un imperio armamentístico, y eso hay que tenerlo claro, eso hay que tenerlo muy presente. Pero entonces, volviendo a este tema de la Guerra Fría y de la comunicación digital, lo que Spinoza entonces entrevé es que se trata de una guerra entre máquinas de escribir. Se trata de una guerra entre escrituras crípticas. Y entonces, haciendo una búsqueda, un close reading, una lectura detallada de la tejedora a la luz de estas nuevas teorías literarias ya basadas en la tecnología y en la cultura de los medios, pues me encuentro con sorpresa con varias escenas, varias menciones en que hay una gran conciencia de ello, ¿no? Por ejemplo, Spinoza menciona las creencias de Swedenborg, según las cuales para librarnos de las carnaduras materiales había que descartar la santidad e investirse de inteligencia, y pone inteligencia con mayúscula. Pues la creación, el universo, es una escritura críptica que debemos descifrar antes de llegar a convertirnos en dioses. Eh, y entonces, ahí está la clave. Esta narrativa se está dando cuenta que la divinidad de la religión cristiana, la religión judía, en realidad son religiones del libro, de la escritura, y que al haber un tránsito o una desacralización hacia la ciencia y la tecnología, pues igualmente la ciencia y la tecnología lo que son grandes escrituras, grandes textos que están tratando de desentrañar esa escritura críptica de la naturaleza y del universo en general. Y entonces, claro, lo que hay también en la tejedora de coronas y lo que insisto o lo que propongo de que puede ser una novela que está expresando pues el conflicto que se ha generado en la Guerra Fría, ¿no? Es precisamente la instrumentalización política y militar de la ciencia. Fíjense ustedes, desde joven Genoveva lleva unos cuadernos de apuntes crípticos, así lo menciona. Ella tiene unos cuadernos, claro, cuando va a visitar ahí en el puerto de Cartagena la llegada de científicos o de ilustrados, tanto de los últimos Borbones en España como ya de los franceses, y justamente habla de que la ciencia es una esclava de la política. En los ideales cristianos no podía ser sincero este pueblo de buscadores de oro, dice de
de Colombia, o bueno, de la Nueva Granada de esa época, y que en realidad, pues aquí lo que se trata es de una instrumentalización del conocimiento al servicio de la política y de la milicia, es decir, de la guerra. Y entonces, bueno, este, a mí me parece muy interesante vislumbrar en Spinoza esa capacidad que él tiene para asimilar estas nuevas cuestiones científicas, estas nuevas cuestiones tecnológicas, pero a la luz de una escritura que en su misma novela es críptica, ¿no? Miren ustedes que se han dedicado cantidad de estudios, y ahora sí que si bien no es tan famosa la novela en términos de cultura popular, sí lo es entre ciertos sectores académicos. Hay por lo menos 15 libros dedicados a la tejedora de coronas, uno de ellos de Beatriz, ahora mismo olvido su apellido, pero creo que es justamente Beatriz Espinosa, habla de cómo los 12 capítulos, perdón, los 16 capítulos de la tejedora de coronas indican un viaje a Neptuno, que es el planeta que en la novela pues se juega, que se llama Genoveva. Y además hay varios intentos también por vislumbrar en la tejedora de coronas una filosofía precisamente que más que la de Voltaire o más que la de los ilustrados franceses del siglo XVIII, se acerca mejor a la de Baruch Spinoza. Spinoza jugaba mucho con su apellido y el de este judío sefardí holandés, y él mismo se asumía hasta cierto punto descendiente de ellos, ¿no? Y esa asociación con la filosofía, que no debería sorprendernos si hemos leído un ensayo de Walter Benjamin donde se nos dice que toda gran obra literaria tiene sus hermanos en la filosofía, es precisamente el hecho de que Baruch Spinoza asume también el universo como una escritura, como una cuestión no regida por el azar, sino regida por una inteligencia que de alguna manera ya tiene todo escrito y que nuestra labor es descifrarla. Y en este sentido, Spinoza encuentra también que si bien se ha hecho pues muchos avances desde el punto de vista de la matemática, del álgebra, de la geometría, una de las mejores maneras para seguir descifrándola es el lenguaje poético. Y el lenguaje poético en la medida en que asume la música y la plástica. Esa es la clave también de la narrativa de Spinoza. Entonces, cuando ustedes escuchen que la narrativa de Spinoza, y con esto, si quieren, ya voy cerrando, es una narrativa barroca o neobarroca, en realidad lo que se está ocultando ahí es la idea de que es una narrativa que incorpora la imagen y el sonido, que los lleva atrás de sí, y que no lo hace de una manera gratuita, sino sumamente consciente. Insisto, porque Spinoza conocía el lenguaje musical, el lenguaje de las notas musicales, gracias a su maestro Adolfo Mejía, uno de los grandes compositores de música clásica en Colombia, ¿sí? Y no olvidemos que quiso ser crítico musical. Y en segundo lugar, porque asimismo tenía una gran noción de la historia del arte. Precisamente este señor Posada Mejía, que fue uno de sus maestros en los cafetines y en las tertulias de Bogotá, porque eso también hay que decirlo, Spinoza no alcanzó a terminar el bachillerato, lo echaron del colegio de Nuestra Señora del Rosario, Monseñor Castro Silva en los años 50, claro, porque Spinoza era muy mal portado, era muy bohemio, eso también hay que decirlo. Este señor Posada Mejía, en conversaciones y tertulias de Bogotá, lo educó, lo familiarizó con la historia del arte. No sin decir también que Spinoza estuvo casado 50 años con Josefina Torres, que era una pintora. Entonces, ¿cómo no pensar que Spinoza, en eso que llamamos neobarroco y que barroco, en realidad está incorporando estas tres modos de comunicación que ahora mismo vemos en una pantalla, ¿no? Por último, la tejedora de coronas, y eso pues ya nos lo decía Proust y otros escritores, que un gran escritor en realidad escribe solo un solo libro. En la tejedora de coronas ya se anuncian varios temas que luego veremos desarrollados en otras novelas posteriores de él. Por ejemplo, el tema de los fantasmas, el tema de los demonios, emerge con muchísima fuerza en dos novelas: en La balada del pajarillo y en Cuando besan las sombras.
Y ya para rematar, fíjense ustedes que donde más está y donde mejor está planteado esta idea de leer a Spinoza en clave de la cultura digital es precisamente en su última novela, que se llama Aitana, cuyo final, no se los voy a contar, pero nada más les voy a decir un poco de qué va, es decir, en relación con la cuestión digital, plantea la posibilidad de reencarnar mediante la escritura. Y esto es clave, y la idea de una inteligencia artificial que precisamente ya está escribiendo novelas, ya está escribiendo nuevos argumentos, pero no en mero plan divertimento, sino con la posibilidad de revivir un tiempo pasado. Y noten también que el tiempo se amelcocha, se elastiza en la tejedora de coronas, y es porque también hay la posibilidad, gracias a que Spinoza también era un cinéfilo, es que insistamos, no es que no estuviera relacionado con la cultura de masas o con la cultura audiovisual, no, él era un cinéfilo también. Y sabe muy bien que una de las posibilidades que permite la comunicación audiovisual, y especialmente la cinematográfica, es la de devolver imágenes, la de jugar con el tiempo. Y eso es lo que está haciendo él también en la tejedora de coronas. Esa posibilidad del el clavadista que se devuelve del agua y sube nuevamente al podio, por ejemplo, ¿no? Pero claro, aquí es que lo combina con muchísimas más elementos, lo sazona como una suerte pues de cocina deliciosa, con muchísimas menciones eruditas y muchísimas figuras poéticas y retóricas que él, si se quiere, quizás, y esto es ya en beneficio a esa cultura no formal que tuvo, es decir, no universitaria, no institucionalizada, le permitió adquirir porque pues no estuvo contaminado por el formalismo o el estructuralismo agresivo de la institucionalidad académica del siglo XX en el mundo occidental o en el mundo ruso o chino. Eso se dio en todos lados. Entonces, ventajas y desventajas del Spinoza no académico, no institucionalizado, lo vemos, ¿no? Y pues insisto, también para los enemigos de Spinoza o para los que no lo han leído, que esto se trata también de que esto está a la altura y no es necesario pelearnos con Cien años de soledad ni con García Márquez, pero está a la altura de esa otra gran novela colombiana que es Cien años de soledad. Y bueno, para otra charla, mi querido Orlando, que me estás escuchando, ya hablaremos de cómo La Tejedora y Cien años, pues son desde luego novelas caribeñas y que permiten también escapar de otra inquisición que tuvimos en el siglo XIX y en el siglo XX y que yo creo que de la que ahora estamos saliendo, que ya no es la Inquisición católica, sino la Inquisición del Estado-Nación. Entonces La Tejedora y Cien años de soledad, al ser del Caribe, escapan de esa Inquisición nacionalista colombiana regida por el centro y el interior y les permite desde luego ser más universales. Pero insisto, de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora simplemente quería yo plantear pues esta nueva investigación en la que me hallo metido y es de provocar, de promover la novela y la narrativa de Spinoza y la del neobarroco en general como una posibilidad o como una anunciación, un precursor de la comunicación digital, ¿va? Pues con eso entonces doy por terminada mi intervención. Gracias. Sebastián, muchísimas gracias por esa gran provocación, como la nombraste también. Mira que tenemos una pregunta, dice, ¿cuáles creen que serían las principales dificultades del medio audiovisual a la hora de narrar las experiencias sensoriales descritas? Cuéntanos. Sí, el medio audiovisual pues es desde luego muy limitado, eso lo decía el propio García Márquez cuando vino a México en plan de hacerse guionista de cine. Ustedes saben que había pasado por Chinechita y entonces México en ese momento con sus estudios Churubusco era pues un pequeño Hollywood en Latinoamérica. Y entonces llegó García Márquez con la intención de sí, convertirse en un gran director o por lo menos en un gran guionista. Y le pasó todos sus argumentos a, a los directores de cine de esa época, pero insisto, por dos motivos no lo dejaron. El primero, porque aquí en México regía con mucha más fuerza que en Colombia la Inquisición nacionalista.
Entonces, cuando veían que no hablaba de charros, ni hablaba de vaqueros o de indígenas, pues lo mandaban a freír espárragos. Y por el otro lado, los argumentos que les proponía García Márquez eran difíciles de llevar a cabo en la pantalla porque requerían pues de una indumentaria técnica y de escenografías que a lo mejor eran difíciles de conseguir. Entonces, de ahí que el propio García Márquez lo dijera en entrevistas, que él haya escrito Cien años de soledad contra el cine. Entonces, ¿qué sentido tiene llevar a Cien años de soledad a la audiovisual si precisamente está escrita contra ello? ¿No? Pero no está escrita en cuanto, ya lo sabemos, García Márquez no odia el cine, al contrario, está escrita porque es que cuando tú lees, te puedes crear la película que tú quieras, entonces no hay necesidad de escoger por X o Y director un punto de vista audiovisual para tratar de traducir eso que García Márquez ya de alguna manera te está poniendo en un plano audiovisual, es decir, digital o combinado con lo audiovisual. Pues eso mismo de García Márquez opera en Spinoza, y opera en Spinoza aún más, y quizás ese le dé el toque que llamamos, pues, es que es muy erudita y tal, pero es que la erudición de Spinoza no es tanto eso que nosotros pensamos que es pues como un exceso de datos y que nos va a poner a consultar el diccionario cuando pues uno quiere leer sin anotar y sin subrayar, sino ya relajado. Pues sí, Spinoza exige que uno esté anotando al margen, que uno esté consultando el diccionario, pero además lo que hay en Spinoza es una alta noción de la música, porque este hombre tenía la escritura musical en la cabeza. Y la otra cuestión es que tenía una gran noción de la plástica, y la plástica es la condición del audiovisual. Tú sabes muy bien, creo que, bueno, aquí el tocayo Sebastián José Correa ha hecho la pregunta, tú sabes muy bien que, que, que la condición del cine es la fotografía, y a su vez la condición de la fotografía es una gran conciencia estética de la imagen. Entonces, esas cosas las tenía Spinoza, y hay que buscar o hay que leer la tejedora y hay que, de alguna manera, en algún momento expurgarla para sacar esas imágenes y poder, de alguna manera, ilustrarla, ¿no? Hemos perdido eso porque solemos mirar la literatura y los textos como en pelea con el cine y con lo audiovisual, cuando no es así. Desde Homero y desde la escritura alfabética, lo que tenemos que ver es que la literatura, el texto, tiene incorporada imágenes y sonidos, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. No debemos dejarnos confundir por la cuestión técnica reciente. Perfecto, muchísimas gracias por tu ilustración. Vamos a finalizar entonces este evento dándole paso al profesor Orlando Araujo. Él es el coordinador actual de la Maestría en Literatura y Escrituras Creativas, doctor en Literatura de la UdeA, de la Universidad de Antioquia. Profe Orlando. Gracias, María Fernanda. Bueno, darle las gracias tanto a Diana como a Sebastián por sus intervenciones, por su generosa participación, siempre dispuestos a colaborar con la Universidad del Norte. Desde luego, en sus conferencias, en sus muy interesantes intervenciones, pues queda en evidencia la complejidad, ¿no?, de esta novela magnífica, una obra reconocida por la UNESCO como Patrimonio de las Letras Humanas, ¿no?, como obra representativa de las letras humanas, y pues la invitación a que la lean. Hay incluso gente de Cartagena que nunca ha oído hablar del cartagenero Germán Espinosa, así que es muy importante que esta obra sea leída. En cuanto a la complejidad del proyecto, pues que es evidente, es una obra enciclopédica. El profesor José Manuel Camacho Delgado decía que había dos tipos de escritores, ¿no? Unos que ponen el conocimiento sobre la mesa, sin que esto suene a erudición pedante, pero sí ponen todo ese conocimiento, y eso termina un poco abrumando a los lectores, ¿no? El caso y asustando también, ahuyentando a algunos lectores, y otros autores que esconden ese conocimiento y lo hacen pasar como natural. Estos suelen tener muchos lectores también. La música
desde luego que es importante en La Tejedora de Coronas, una obra que no tiene sino comas, ¿no? Y la sostiene el ritmo, justamente, la música que, como señala Sebastián, fue un proyecto importante y en este participa el músico Adolfo Mejía, pero quisiera recordar también la importancia de la madre, ¿no? De María Teresa Villarreal, que era pianista, ¿no? La madre de Spinoza, que incluso quiso que Spinoza también fuera pianista, ¿no? Entonces, claro, que la importancia de la música, de la sonoridad, está desde luego, no solamente en La Tejedora de Corona, sino en toda la obra de Germán Spinoza. La presencia fundamental del erotismo político, es una obra absolutamente política, y el erotismo ese que toma posición en contra justamente de la nación católica colombiana, ¿no? Que no tuvo ese proceso de secularización adecuado. La memoria, la presencia de la historia. Casi siempre, si nosotros revisamos, pues esa comparación que hace Sebastián en relación con García Márquez, pues podríamos decir que estaban un poco en lo mismo, ¿no? Tratando de remontarse al momento decisivo, fundamental de esa modernidad rota o decapitada, o postergada, como la llama Rubén Jaramillo Vélez, que nosotros hemos tenido aquí en Colombia, ¿no? Y Spinoza, pues, de pronto se remontó un poco más en el tiempo, tratando de encontrar esos orígenes. El cine, desde luego, también la importancia del cine, como eventualmente 100 años de soledad y La Tejedora de Coronas pueden ser vistas como obras que se escribe en contra del cine, pero precisamente porque tienen soluciones literarias, ¿no? Porque las soluciones que están en esas obras son soluciones que provienen de la literatura y no del cine. No están como muchos autores actuales escribiendo y pensando más en la película que en la novela, ¿no? Tanto en 100 años de soledad como en La Tejedora de Coronas, la preocupación es la literatura y la poesía sobre todo. Bueno, finalmente quiero leerles un fragmento, terminar con un fragmento de la novela que dice así: y a medida que vaya hablando, los esbirros municipales atizarán la gran hoguera, a la cual, no bien concluye el sermón, será lanzada mi buena amiga, mi bruja fatuaria, para que no quede en ella sino el horrible alarido en que hasta el Papa de Roma había de prorrumpir si se le arrojase al fuego, pero que los concurrentes interpretarán como el grito del alma en el instante de ser arrebatada por Satanás. Sí, esto ocurrirá mañana, mas no sé si es la bruja de Sagantero o si seré yo misma la víctima elegida, el cordero elegido, pero creo que será ella, pues para que llegue mi turno deberá brillar en el cielo de Cartagena, en ese cielo que escudriñó Federico Goltar con una pasión y con una esperanza tan ardientes, la luna llena de abril, bajo la cual podré despedirme de mis recuerdos y de mis fantasmas inclementes, para ver cómo se incorporan mi fantasma y mi recuerdo a la espesa sombra de la muerte y de los muertos, y comprender entonces que así como con todos los rostros que conocí, podría ahora componer la semblanza veleidosa o soberbia de mi siglo, así con los semblantes de los hombres habidos y por haber, habrá de integrarse al final de los tiempos el verdadero rostro de Dios. Pues muchas gracias a todos los que se lograron conectar en la mañana de hoy para conmemorar los 40 años de la publicación de esta obra maestra, sin duda, del escritor cartagenero Germán Spinoza. Recordarles que se pueden suscribir al canal Uninorte Académico para acceder a todos las conferencias que vamos a tener a lo largo del año, organizadas por la Maestría en Literatura y Escrituras Creativas de la Universidad del Norte. Que pasen todos muy buena mañana. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.
No olvides suscribirte a nuestro canal.